ha enternecido. Enternecido. El destino de mis hijas pudo ser muy diferente. Pudo ser muy diferente. Hoy, después de todo lo que entiendo, si yo no me hubiera arrepentido, hablando en el plano humano, o sea, Dios siempre Dios es soberano y es capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero en el plano humano y lo que está ocurriendo en el mundo permanentemente es que los niños terminan desviándose. Quién sabe en qué anduvieran ellas hoy, pero poder ver sus vidas hoy y el futuro tan especial hacia el cual están caminando, eso llena mi corazón de muchísimo orgullo. Y hoy puedo concluir, es un honor ser papá. Es una bendición ser papá. Y yo quiero hoy compartir un mensaje que se llama autoridad, responsabilidad e influencia. Diga conmigo: autoridad, responsabilidad e influencia. Liliana me decía, en este momento están de moda los influencers. Eso es lo que somos, ¿verdad? Influenciamos, se supone que influenciemos positivamente en la vida de nuestros hijos. Y mi oración es que esto que hoy vamos a estar compartiendo, y por supuesto este mensaje es para los papás presentes, ¿verdad? Porque hoy quiero si Dios me lo permite, contagiarlos con este enternecimiento en el que estoy hoy, ¿verdad? Quiero entregarles herramientas porque Dios nos ha entregado una labor de autoridad, responsabilidad e influencia. Y quiero pedirle a todos los que no son papás, varones, hombres, levánteme la mano, los que todavía no son papás. Ok, ustedes necesitan escuchar este mensaje. Y todos, porque van a hacerlo muy pronto, en el nombre de Jesús, muy pronto lo van a hacer. Bueno, de pronto en el tiempo de Dios, no se me afanen. Y quiero pedirle a todas las mujeres que ustedes todos los días de su vida oren por nosotros los hombres. Hay un ataque muy fuerte espiritualmente hablando en contra de los hombres, en contra de la hombría. Si ustedes ven, la mayoría de los adictos son hombres, la mayoría de los adúlteros son hombres, la mayoría de los presos son hombres, la mayoría de los que en las parejas, los que abandonan el hogar son los hombres. Hablando militarmente, porque ando con un militar últimamente, tal vez demasiado, los hombres somos objetivo militar del reino de las tinieblas. Y yo le pido a las mujeres que por favor estén orando por sus hombres y por los hombres que le pertenecemos a Cristo, para que finalmente podamos entender no solamente el honor y el privilegio que Dios nos ha entregado, sino la responsabilidad tan grande que tenemos. ¿Cuántas mujeres están aquí que oran? Levánteme la mano. ¿Se comprometen a orar? ¿A seguir orando por sus hombres? Amén. Pero es que no las escucho. Ok. Ustedes saben por qué hay mayoría de mujeres en la iglesia. ¿Por qué hay menos hombres en la iglesia? ¿Menos fe? Es un problema de autoridad. Es un problema de autoridad. Tenemos muchos conflictos con nuestra autoridad. Ya lo vamos a ver ahorita, que la autoridad del hombre es Cristo y la autoridad de la mujer es el hombre. Y cada uno tiene muchos conflictos con su autoridad directa. Ustedes, mujeres, no tienen problemas de venir a la iglesia porque el problema de ustedes no es con Dios. El problema de ustedes es con su marido. Y el problema de nosotros es con Dios. Por eso ustedes no tienen tanto problema como los hombres con los temas que tienen que ver con Dios. Así que yo les pido que por favor sigan orando. Amén. Entonces, hablando del honor que Dios nos ha entregado a nosotros los hombres, nada más y nada menos, y lo vamos a ver ahorita bíblicamente, imagínense esto, el privilegio. Dios nos ha entregado la responsabilidad o el honor, el privilegio de mostrarle a nuestros hijos quién es Él. La manera como los niños conocen a Dios
es a través de la experiencia que tienen con sus padres, particularmente con papá. Imagínense ese privilegio. Imagínense ese honor. Poder nosotros enseñarles, y se entiende que enseñarles no es sentarlos exclusivamente a predicarles, sino enseñarles a través de la relación que tenemos con ellos, a través de la manera como ellos nos ven a nosotros vivir nuestra vida. Eso es un honor muy grande, pero eso también implica una responsabilidad grande. Vámonos al entorno de la casa. ¿Quién manda en la casa? ¿Los hijos o los papás? Los papás. Estamos ahí, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Teóricamente, el que manda en la casa son los papás, papá y mamá, ¿verdad? No los hijos. Es más, yo crecí en un hogar, en una cultura en donde se escuchaba muy frecuentemente: mientras usted viva dentro de estas cuatro paredes, aquí se hace lo que yo digo. ¿Ustedes vienen de esa misma familia, García? No, es una cultura, y esa es una cultura muy colombiana, ¿verdad? Y les quiero regalar dos pasajes. ¿Todo el mundo tiene las notas? ¿Recibieron las notas? Si no ha recibido las notas es porque no tienen el app. Tienen que descargar el app. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Ya lo mencioné ahorita. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Hablando del Padre. Entonces, ¿cuál es el orden de jerarquías? Primero, ¿quién viene? Dios. Después, ¿quién viene? Cristo. Después, ¿quién viene? El hombre. Y después, ¿quién viene? La mujer. Y hablando del hombre y la mujer, esto no significa que alguno sea más importante que el otro. Estamos hablando de orden de autoridad exclusivamente. Y hay otro pasaje en Efesios capítulo 5 en donde dice, voy a leer desde el versículo 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Hablando del esposo y la esposa. Para las esposas, ¿qué significa esto? Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ven el mismo mensaje en 1 Corintios y en Efesios, ¿verdad? El hombre es cabeza sobre su esposa. Él, Cristo, es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Escúchenme, hombres y mujeres. Los hombres en nuestra casa somos los líderes, tenemos la autoridad. Y quiero que sepan que partiendo de ese hecho, de esa realidad, de ese concepto, somos líderes. ¿Estamos liderando bien o estamos liderando mal? Y desafortunadamente la pasividad de la hombría de los hombres dentro de la casa ha traído consecuencias. Y en muchos casos se llama anarquía. Anarquía es la ausencia del poder de la autoridad. Y la anarquía trae desorden, trae confusión y en última siempre trae muerte. Y les está hablando uno que durante muchos años tuvo muchos problemas con el ejercicio de la autoridad. Aquí en Canaán, yo soy la autoridad. Dios me entregó ese honor, ese privilegio y esa responsabilidad. Y quiero que sepan que durante muchos años, al principio, no sé, tal vez en los primeros 5 o 6 años, yo tuve muchos problemas para ejercer autoridad. Y en Canaán comenzó a manifestarse esa anarquía. Y eso ocurre en nuestras casas también. Y que tenemos que entender que si somos cabeza en nuestra casa, somos los líderes en nuestra casa, tenemos la autoridad de guiar todo lo que está ocurriendo en nuestras casas. De guiar, liderar todos los aspectos de nuestra casa. ¿Me están escuchando, varones que están aquí? Todas las áreas de nuestra casa. Ser la cabeza de la casa no es decirle a la esposa, aquí se hace lo que yo diga y de esa manera se resuelven los conflictos, porque eso lo hace cualquier persona. Es entender, eso no requiere madurez, es entender que tenemos la responsabilidad de guiar
todo lo que ocurre en nuestra casa. Y hoy estamos hablando, hoy es el Día de los Padres. Eso incluye, por supuesto que incluye, es tal vez una de las responsabilidades más grandes que Dios nos ha entregado, es poder guiar o liderar la vida de nuestros hijos. Es la responsabilidad que Dios le dio al hombre. ¿Y quiere decir que la esposa no hace nada? Yo no he dicho eso. Entre los dos lo hacemos, pero hay uno que tiene la última responsabilidad. Por ejemplo, aquí en Canaán yo no firmo los cheques ya. ¿Quién firma los cheques? Damián. Y si Damián hace algo indebido con esa chequera, él se mete en problemas, pero ¿quién es el responsable? Yo. ¿Me hago entender? Entonces, en la casa, el hombre, el esposo, le ha delegado, o se supone que delegue responsabilidad a su esposa en la casa, pero en últimas, ¿quién es el responsable? El hombre. Porque quien tiene la autoridad, esto lo aprendimos hace mucho tiempo, pero Pombo, ¿recuerdas? Quien tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Es más, yo le pido a todo el mundo que lo escriba en el chat y ustedes lo van a repetir conmigo en coro. Quien tiene la autoridad tiene la responsabilidad. O sea que en última, si el matrimonio no funciona, ¿de quién es la responsabilidad? Del hombre. Yo estoy convencido de eso. Y eso no es fácil de digerir. Y se requiere madurez para poder asumir bien esa responsabilidad. Entonces, la formación de nuestros hijos, la responsabilidad de la formación de nuestros hijos, Dios nos las entregó a nosotros los hombres. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Búsquenlo. Efesios capítulo 6. Ahí están escribiendo. Gracias, Luis. Ahí escribió Margarita. Fue la primera que escribió. Efesios 6:4 dice: Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Hay otra versión que dice: Padres, no exasperen a sus hijos. Hay otra versión que dice: Padres, no le saquen la piedra a sus hijos. Esa sería la versión barranquillera, colombiana. No hagan enojar a sus hijos. ¿Cómo hacemos enojar a nuestros hijos? Con la forma como los tratan, ¿verdad? Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No los hagan enojar. ¿Cuál es la instrucción? ¿Qué es lo que debemos hacer a cambio? Criarlos, formarlos, disciplinarlos, mentorearlos, entrenarlos para lo que sea que Dios tiene preparado para sus vidas. Y normalmente entendemos padres como la autoridad que Dios, o la responsabilidad que, no se me vayan a dormir, que Dios nos ha entregado al papá y a la mamá. Pero me puse a investigar un poquito más. Escuchen esto. La palabra original cuando dice padres, aquí en Efesios 6, la palabra griega es pater. Y es la misma palabra que se utiliza en Mateo capítulo 5 en diferentes versículos cuando Jesús está refiriéndose al Padre Celestial. Y es la misma palabra que en Mateo 8:21, cuando Jesús está hablando con uno de los discípulos, dice que uno de sus discípulos le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi Padre. O sea que cuando dice en Efesios 6, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos. ¿A quién específicamente se está refiriendo? A los hombres. Y hemos cometido un error por generaciones, en el error de delegar, o no, ni siquiera eso, porque eso no es delegar, de soltarle por completo la responsabilidad de la formación de nuestros hijos. Cuando hay matrimonio, el hombre regularmente a la esposa, a la mamá, ¿verdad? Y en el mejor de los casos, y esto es tal vez lo más común, a las escuelas, a los colegios. La responsabilidad es del hombre. Del hombre. Yo hoy quiero que nos vayamos con esta bendición atesorada en nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Cuáles son los sueños? Hombres, ¿cuáles son los sueños que tienen sus hijos? ¿Cuál es el plan que ellos, cómo los quieres ver en el futuro?
¿Qué tipo de vida quieres que tengan? ¿Qué tipo de entrenamiento están recibiendo? ¿Tienes algún plan, alguna estrategia? ¿O simplemente estás esperando que a la buena de Dios todo ocurra y los niños crezcan bien y entonces tengan un futuro exitoso? No va a ocurrir así. Tenemos que tener un plan, tenemos que tener una estrategia. Papás, ¿en qué anda el corazón de sus hijos? ¿En qué anda el corazón de nuestros hijos con respecto a nosotros, sus papás? ¿En qué anda el corazón de nuestros hijos con respecto a Dios? Miren, lo que está pasando es una cosa terrible hoy en día. Escuchen lo que está ocurriendo. Y posiblemente está ocurriendo en algunas casas de ustedes. Y esto es una alerta porque Dios nos va a pedir cuentas después acerca de qué hicimos con esta responsabilidad de formar y entrenar a nuestros hijos. Ya hay niños chiquitos que se están riendo de sus papás porque sus papás creen en Dios. Se les están riendo en la cara. Se ríen de mamá porque va a la iglesia. Porque esos niños ya están considerando que todo el tema Dios es algo absurdo, es algo retrógrada, es algo que fantasioso. ¿Qué dijeron? Algo obsoleto, exactamente. El problema es que están recibiendo mucha información aparte, diferente a la que tiene, a la verdad de Dios, sumado con que nosotros no estamos interviniendo. Yo les hago una pregunta, papás. ¿Dónde quieren ustedes que sus hijos pasen la eternidad? Dicho de otra manera, ¿los hijos de ustedes son salvos? Yo no sé, pregúntale a su mamá. Eso no es una respuesta. Pregúntale a la mamá. La mamá debe saber. Eso no es una respuesta. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos papás quieren que sus hijos vayan al infierno? ¿Cuántos papás quieren que sus hijos vayan al cielo? ¿Verdad que sí? Pregunta, si desde chiquitos están rechazando a Dios, y estoy convencido que mucho del motivo por el cual eso está ocurriendo tiene que ver con nosotros mismos, que los hemos hecho enojar. Recuerden que yo dije al principio que nosotros somos la representación de Dios sobre la vida de nuestros hijos. ¿Qué tiene que ver entonces? ¿Cuál fue nuestra parte? ¿Cuál ha sido nuestra parte? Si ellos hoy, ya estando desde ahora que están tan chiquitos, ya no quieren tener nada que ver con Dios. ¿Será que la imagen que tienen de Dios por lo que están viendo en nosotros les está llevando a rechazar a Dios? Entonces, si desde chiquitos están rechazando a Dios y continúan desviándose en su camino, ¿dónde van a terminar? Sí, Dios puede hacer como siempre, puede atravesarse en el camino, como lo hizo con Saulo de Tarso. Todo eso es verdad. Pero ¿qué hay de nuestra responsabilidad? Los estamos guiando, no solamente para que tengan una vida exitosa aquí en la tierra, sino para que, además, para que cuando terminen sus días aquí en la tierra, puedan pasar una eternidad en la presencia de Dios o en una ausencia total de la presencia de Dios, que eso tiene un nombre concreto y se llama el infierno. ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde anda el corazón de ellos? ¿Por qué los niñitos desde tan chiquitos, niños y niñitas, están desesperadamente necesitados de tener noviecitos? Están buscando llenar un vacío muy grande. Y en muchos casos, nosotros los papás somos los responsables. Ahorita hablaba de un asunto de generaciones. Las generaciones de nuestros abuelos que crecieron, los hijos, o sea, la generación de nuestros papás, crecieron y sus papás, nuestros abuelos, ni siquiera se sabían el nombre de ellos. Porque entendieron que su responsabilidad era proveer a la casa, pero de resto toda responsabilidad recaía sobre la mamá. Más, la Biblia dice que nosotros los papás somos los responsables. Y no es una labor fácil, pero ver el fruto es el punto. Ver el fruto.
Y por favor no me salgan ahora con la excusa de que ya es demasiado tarde porque ya me equivoqué, ya mis hijas están crecidos o mis hijas están crecidas y ya no hay nada que hacer. Quiero que sepa que eso es mentira del diablo. Diga conmigo, eso es mentira. Está hablando uno que abandonó a sus hijas y me costó todo. Se me cayó el pelo en ese proceso de reconquistar el corazón de mis hijas, pero valió la pena. Hoy tengo el corazón de mis hijas de vuelta conmigo. Ninguno ha hecho una labor perfecta. Me costó años. Me costó años reconquistar el corazón de mi esposa. Me costó muchos más años reconquistar el corazón de mis hijas. Pero vale la pena. Amén. Diga conmigo, nunca será demasiado tarde. Proverbios 22:6 dice, papás, eso no lo tienen en las notas. Proverbios 22:6 dice, papá, dirige a tus hijos por el camino correcto. Y aun cuando sean mayores, cuando sean viejos, no abandonarán o no se separarán de ese camino. ¿Quiénes son los determinados de guiar a los hijos en X camino? Ojalá sea en el camino de Dios. Nosotros, los papás. Amén. ¿Y qué hacemos entonces ahora? Nuestros hijos están desviándose. Ya están dando síntomas. Hay demasiada evidencia de que su corazón está resentido no solamente con nosotros como papás, están resentidos con Dios, no quieren tener nada que ver con el Señor. ¿Qué hacemos ahora? Yo les doy una muy buena sugerencia. ¿Cuántos tienen rodillas aquí? A orar. Doblen las rodillas, oren, clamen a Dios por la vida de sus hijos. ¿Me están escuchando, papás? Yo quiero escuchar a los papás que digan amén. Doblen las rodillas y oren, clamen, grítenle a Dios si es necesario, que tenga misericordia de la vida de los hijos de ustedes y que los traiga de vuelta, así como lo hizo con el hijo pródigo. ¿Cómo? Él escucha esa oración. Él escucha esa oración. Yo soy uno de esos que volvió. ¿Cuántos pródigos que volvieron a casa están aquí presentes hoy? Tremendo. Miren las manos levantadas. Amén. Y segundo, lo primero es orar. Y lo segundo, tenemos que volvernos entonces en personas más atractivas para ellos. Se supone que seamos más maduros que nuestros hijos. Se supone que seamos más estables que nuestros hijos. Se supone que no seamos más egoístas que nuestros hijos. Eso no es atractivo. Se supone que manifestemos el amor de Dios. Se supone que manifestemos la compasión de Dios. Se supone que manifestemos el carácter de Cristo, que tengamos perseverancia, que cumplemos con nuestra palabra, que asumamos la responsabilidad del rol que Dios nos ha entregado. Y eso nosotros hacemos nuestra parte y Dios se encarga de transformar el corazón de ellos. Dejemos el orgullo a un lado y reconozcamos lo que tengamos que reconocer. Humillémonos y pidamos perdón. Ayer un papá decía, eso fue tan lindo. El papá impactado, hablando de lo que ha visto en su hijo, ver a mi hijo que ha tenido en su larga vida. ¿Cuántos años tiene ese muchachito? Chiquitico, 12 años. Verlo cómo tenía tantos problemas de ira y ahora verlo pidiendo perdón y perdonando. El papá aterrado. Y gloria a Dios, Dios está utilizando a ese hijo para transformar la vida de sus padres, pero se supone que sea al revés. Que ellos se sientan motivados a perdonar, porque ven a quién perdonando, a los papás. Que ellos se arriesguen a hacerse vulnerables, humillarse, reconocer y pedir perdón cuando se equivocan, porque vieron a quién primero hacerlo. Al papá. Que quiere levantarse los domingos temprano para venir a la iglesia, porque ¿quién viene todos los domingos a la iglesia? Pero los que están afuera, alguien dijo la mamá.
Correcto. Siendo modelos. Siendo modelos. Estamos en este momento, junio, se conoce como Pride Month. El mes del orgullo. ¿Cómo traduce eso al español? El mes del orgullo, simplemente. El mes del orgullo gay. Qué terrible. Esta semana Lili y yo celebramos nuestro aniversario, 26 años de matrimonio, de nuestro primer matrimonio. Se fregó Suiza. Si usted no sabe lo que acabo de decir, tiene que venir los sábados a las clases. Y estábamos comiendo, nos escapamos porque fue durante la semana, nos fuimos por la nochecita a un sitio a comer y es aterrador lo que está pasando. O sea, ver muchachitos, parejas homosexuales caminando orgullosas por las calles, mejor dicho, con la mirada en alto. Uno es totalmente masculinizado, ¿verdad? Y el otro o la otra totalmente feminizada o afeminada. Y el punto es que después de tantos años de estar viendo esto, podemos nosotros los papás cometer el error de concluir y traerlo a nuestra familia. Eso también, eso es algo normal. Eso no está bien, eso no es normal. La Biblia dice que es pecado. La Biblia dice que es pecado como el que yo cometí. Ninguna de las personas que están metidas en ese mundo son libres. Ninguna de las personas que viven en ese mundo están sanas. Ninguna de esas personas tienen paz ni gozo porque Dios no está ahí. Les voy a decir, escuchen la verdad de Dios en medio de todo esto. Eso que está ocurriendo hoy es una burla directa, un atentado directo contra el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Lo quieren ver en la Biblia? Miren lo que dice Efesios capítulo 5, 31. Búsquenlo, por favor. Efesios 5, 31. Juliana Bardía se está riendo. No sé de qué se está riendo. Llegué tarde, Juliana, me imagino que fue algo que dije ahora. Efesios 5, 31. ¿Lo tienen? Ah, lo del suizo, eso. Como dicen las escrituras, dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Cómo se llama esa institución que se arma ahí? Matrimonio, ¿verdad? Eso es un gran misterio, lo que ocurre ahí, pero ilustra el matrimonio. El misterio del matrimonio ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. El matrimonio es la representación visible. El matrimonio, que solamente hay uno, entre un hombre y una mujer, representa la relación que hay entre Cristo y su iglesia. O sea que lo que está haciendo este mundo hoy en día es una burla de esa representación que hay entre Cristo y su iglesia. Eso no está bien y no es normal. Pero si nosotros cedemos a eso y lo consideramos normal, ¿cuál va a ser el concepto que nuestros hijos van a tener pasado mañana? Y quiero que sepan que es responsabilidad de nosotros los papás entrenar y formar a nuestros hijos en la verdad de Dios. Y siempre que hablo de esto tengo que enseñarlo una vez más. No estamos rechazando a nadie. Simplemente que hay que llamar la verdad como es. Es un pecado, como el adulterio, como la fornicación, como cualquier otra adicción. Eso es lo que la Biblia dice. Yo recibí el amor, la misericordia, el perdón, los abrazos de una comunidad que me amaron lo suficiente para hablarme la verdad y entonces caminaron conmigo en el camino hacia la libertad. Pero si hubiera personas, si no hubiera existido esta persona, sino que todo el mundo me hubiera dicho, está bien lo que estás haciendo, yo no estuviera experimentando la libertad que estoy viviendo ahora. De la misma manera pasa con todos los que son homosexuales. Están atados y el mundo diciéndoles es normal que continúes preso y atado por el resto de tu vida.
Y la única manera que sus vidas realmente puedan ser transformadas es cuando se encuentren con Cristo, cara a cara. Y nosotros somos esa representación aquí en la tierra. ¿Y por qué terminé hablando de todo esto? Porque los papás tenemos esa responsabilidad. Yo no soy responsable de lo que ocurre en sus casas con sus hijos. Cada uno de ustedes es responsable. Yo no soy responsable de lo que ocurre en la casa de los Monroy. Yo tengo la responsabilidad dentro de mi casa y de hablarles y de enseñarles a ustedes la verdad de Dios para que ustedes vayan y cumplan con su responsabilidad en sus hogares. ¿Quién dice amén? No los escuché. ¿Quién dice amén? ¿Quién tiene un llamado de servirle al Señor? ¿Quién siente un llamado de servirle a Dios? Ok, pueden bajar sus manitos. Gracias. Espérate, levántenme la mano de nuevo. Casi todo el mundo. Bajen su manito. Ustedes saben que cuando uno quiere ocupar algún rol en una institución, inclusive en la iglesia de Cristo, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? No se le puede entregar el rol de bookkeeper a alguien que odia las matemáticas. No cuadra, ¿verdad? Dios ha establecido en su palabra que para poder servirle al Señor en la iglesia tenemos que cumplir con unos requisitos. ¿Lo quieren leer? ¿Quieren leerlo rapidito? Papás, estoy hablando de los papás hoy. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer 5 versículos rapiditos. Ese es uno de los versículos que nosotros más utilizamos aquí en nuestra iglesia porque muestra el orden correcto. ¿Ok? Ese fue el orden que yo no cumplí antes en mi vida. La siguiente declaración es digna de confianza, dice Pablo a sus discípulos. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, esa fue la pregunta que yo les pregunté, que les hice ahorita, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control o dominio propio. Debe vivir sabiamente y tener una buena reputación. Y quiero que sepan que estas cosas que estamos hablando no se ven el domingo en la iglesia, porque aquí todos se ven lindos en este momento. Es allá afuera y dentro de la casa. Dice además, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni tampoco ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Y miren lo que dice el versículo 4 ahora. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Está claro el orden? O sea que todos los que me levantaron la mano, ¿en qué deberían primero entonces enfocarse? En la familia, en ser transformados. Y esto no es de saber acerca de cosas de la Biblia. Esto no es saber acerca de Dios únicamente. Estamos hablando de madurar, ser transformados, como dice el listado que acabamos de ver, y el enfoque tiene que ser la familia. El mejor entrenamiento que yo sigo teniendo hasta el día de hoy para poder dirigir a la iglesia son mis 3 hijas y Liliana. Pero desafortunadamente aquí en el mundo americano hay un término que se llaman, dentro de las iglesias se llaman los PKs. Los pastors' kids. O los hijos de los pastores. Ese es el término. Y es un término despectivo. Porque son demasiados los hijos de los líderes en las iglesias que son los que peor reputación tienen por el terrible comportamiento que tienen, por los niveles de rebeldía que manifiestan, porque tienen demasiados conflictos en su corazón, porque han sido abandonados por sus propios papás, porque los papás están sirviendo en la iglesia, porque no están cumpliendo con este orden, porque los niños sienten que Dios y la iglesia le robó a sus papás. Entonces, el orden se remonta de vuelta primero a la casa. Y qué bendición es. Yo tuve que perder mi familia
para poderlo entender. Qué bendición es poder, después de un día de trabajo, poder llegar a mi casa, ¿sí o no, Juan? Poder llegar a la casa y poder encontrar un hogar. Poder sentarme a escuchar a mis 4 mujeres que hablan, porque son mujeres, hablan. A veces hablan más de lo que uno quisiera que hablaran, por supuesto que sí, pero es una bendición. Creo que me metí en problemas. Hasta aquí, se me acaba de acabar el Día del Padre. Entonces, mi querida familia, préstame atención, no es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Yo siempre digo, el impacto que sigue teniendo hasta el día de hoy mi papá en mi vida es incomparable con cualquier otra persona sobre mi vida. Este año tengo el privilegio, ahorita, de salir de aquí, de celebrar el Día de los Padres con mi papá, que está aquí con nosotros. Y qué bendición es. Entonces no es imponiendo la autoridad, no es como los machos o como los tiranos imponiendo la autoridad, es siendo buenos modelos que nuestros hijos quieran imitar. ¿Quiere que la vida de sus hijos sea diferente? Recuerdan, hay un coach, él se llama, aquí anoté el coach, se llama Tony Dungy. De pronto han escuchado hablar de él, es un coach famoso de fútbol. Dijo a los papás, eres un buen modelo a seguir para alguien. Eres un buen modelo a seguir para alguien. Sé consciente de esto y da un buen ejemplo. Nos están observando. Nuestros hijos están observando cómo manejamos. Nuestros hijos ven cuando el speed limit dice 60, ¿cierto? Cuando el speed limit dice 60 y nosotros vamos a 80 porque siempre vamos tarde. Ellos están observando. Ellos están observando. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean generosos? ¿Cuántos de sus hijos los han visto a ustedes ser generosos? Ustedes anhelan que tengan un matrimonio maravilloso. ¿Qué están viendo ellos en la casa? Si hay un matrimonio, ¿cómo están viendo ellos a ustedes papás tratar a sus esposas? Porque van a tender a hacerlo de la misma manera. Yo estudié ingeniería civil y yo me acuerdo que desde chiquito yo quería que llegaran los fines de semana porque yo me iba a visitar las obras, los proyectos de construcción con mi papá. Yo me acuerdo que yo tenía mi casco, yo tenía mis botas y tenía una cinta métrica. Y yo era ingeniero. Y yo entendí que yo estudié ingeniería civil porque yo quería ser como mi papá. No tanto por la ingeniería, sino que yo quería ser como él. Mi papá desde chiquitico fue mi héroe. Mi papá tenía una reputación delante de mis ojos espectacular. De escuchar esta semana a hombres de aquella época, de la época, bueno, de nosotros, pero que en fin, y que hablaban acerca de ese gran concepto que siempre tuvieron en el mundo de la ingeniería, el concepto que tuvieron de mi papá. Yo quise ser como él. Y nuestros hijos, el mejor regalo que nos pueden dar es que quieran ser como nosotros. Ustedes saben que eso no es normal. Hay demasiados niños que hoy están creciendo diciendo, alguien les pregunta, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Lo que sea menos como mi papá. Pero que un hijo, una hija le diga a un papá, yo quiero ser como tú. Yo quiero que una hija diga, yo quiero que mi esposo me trate como yo he visto que tú tratas a mami. ¿Tú te imaginas eso, Douglas? Yo no sé si ya te lo dijeron, pero eso es una bendición demasiado grande. Y nunca será demasiado tarde, papás. Carlos, nunca va a ser demasiado tarde.
Nunca va a ser demasiado tarde. Entonces, la perla de este día para los papás: si quieren que sus hijos tengan una vida diferente, permítanle al Señor que los transforme a ustedes primero. Dicho de otra manera, sigan al Señor, sigan a Jesús. Permítanle que Él transforme su vida. Permítanle a Jesús convertirse en el Señor, en la autoridad de sus vidas. O sea, que nuestros hijos se quieran someter a nuestra autoridad porque nos ven a nosotros sometidos a la nuestra. Yo creo que no tenemos mucha autoridad de decirles sométanse, porque yo soy la autoridad cuando ellos ven que nosotros no nos sometemos a nada. ¿Hace sentido lo que estoy queriendo decir? Ellos vean quién es su autoridad. Y su autoridad, dice la Biblia, es Cristo. Y verán muchos frutos muy especiales en la vida de sus hijos. Yo quiero pedirle a todos los papás que por favor estén de pie. Por favor. Ok, y todos los que estén alrededor de estos papás, especialmente la familia, yo les pido que se acerquen donde ellos están y abrácenlos. Y hay una canción muy linda que expresa toda esta ternura de ser papá, que voy a intentar cantar, porque desde cuando la escuchamos hace muchos años, es una canción de Dani Berríos, muy vieja. Wow, a los que somos papás nos coge el corazón y nos lo pone arrugadito. Diga conmigo: Señor, yo quiero ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Dice así: se sienta a mi lado, un abrazo me da y me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Mi niñita, véngase, mi niñita, por favor, por acá. Venga. Porque tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Te necesitamos, Señor. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor. Pues aprenden de lo que ven, que tu imagen, Señor, es lo que vean en mí. Yo quiero ser, Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Cantamos el coro de una vez más.
ser como tú, porque quieren ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Una vez más, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Pastor Tony, ven por favor. Queremos ser como Él, porque ellos quieren ser como nosotros. Digan papás conmigo, es un honor ser un papá. Es una bendición muy grande ser papás. Yo le pedí al pastor Tony que pasara por aquí, porque sentimos en nuestro corazón, Lili y yo, hoy que necesitamos mucha oración, los hombres, porque hay muchas fuerzas que están alando permanentemente para que tiremos la toalla, para que no perseveremos. Y no es una oración que la puede hacer cualquiera, es una oración de un hombre de Dios, una oración de un anciano. Yo le pido al pastor Tony que ore por nosotros entonces. Padre, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado, con una necesidad desesperada de que nos bendigas, amado Dios. Como establece tu palabra en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto desecharon el conocimiento y se olvidaron de mis mandamientos, yo le quitaré el sacerdocio y me olvidaré de sus hijos. Señor, ten misericordia de nosotros, como padres, como esposos, como la autoridad de nuestros hogares, Señor. Que tomamos esa autoridad no para abusar, sino más bien para ejercerla con tu sabiduría, amado Dios. Trae del cielo las bendiciones que tú tienes preparadas para nuestros matrimonios, nuestros hijos, y que verdaderamente ejerzamos el sacerdocio, la autoridad que tú nos has dado. En esta tarde tomamos responsabilidad, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, por los pecados cometidos por nuestros ancestros en 4 generaciones, amado Dios. Venimos clamando por tu misericordia, venimos clamando por tu compasión, y tomamos responsabilidad desde la 4ª generación por la línea sanguínea de nuestro tatarabuelo. Te pedimos perdón por la maldición de iniquidad en esa 4ª generación, Señor. Y en esta tarde bajamos, Señor, a la 3ª generación por los pecados cometidos por nuestros abuelos. Y en el nombre de Jesús, Señor, rompemos todas esas maldiciones de iniquidad. Cuando se nos ha metido la mentira, las mentiras del enemigo no pueden tocarnos, Señor. Vamos a la 2ª generación por los pecados cometidos por nuestros padres, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, con la autoridad que tú nos has dado como cabeza de nuestros hogares, rompiendo todas esas 3 maldiciones de iniquidad generacionales, Señor. Y en esta generación, la primera, que somos nosotros como padres, rompemos esa maldición y tomamos responsabilidad y tomamos la autoridad que tú nos has delegado, Señor. El orden divino tuyo, Señor, en esta mañana, en esta tarde, nos apoderamos de esa autoridad, Señor.
Nos sometemos a ti, Señor. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, Señor. Levantamos manos santas, Señor, hacia ti como sacerdotes, como pueblo escogido, linaje escogido por Dios. Somos cabeza y no somos cola, Señor, y tú eres nuestra máxima autoridad y tú nos has delegado esa autoridad. Y por ende, Señor, la ejecutamos todos los días de nuestras vidas. Que podamos corregir a nuestros hijos con el amor tuyo, Señor. Manifiesta tu sabiduría en nuestras vidas, Señor. Que nunca, Señor, nos apartemos de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y también es lumbrera en nuestro camino. Muéstranos tu camino, porque tú eres el camino. No hay otro camino. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Los que están en línea también reciban la bendición de parte de Dios. La bendición de Dios es la intención que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Y la intención que Dios tiene es buena. Y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Hay mucha oscuridad en el mundo entero, como hablaba nuestro pastor. Y solamente la verdad la conoceremos y nos hace libres, Señor. Yo oro y bendigo a estos hombres de Dios que han sido escogidos y separados para estos tiempos, para cambiar esta cultura del mundo y traer la cultura de Dios a sus hogares. Oro, Señor, con entendimiento, pero también oro con revelación. Que esta palabra tuya entre a lo profundo de su espíritu, Señor, y dé fruto, buenos frutos, Señor, para su familia, para sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Que Jehová te bendiga y te guarde siempre. Que cuide tu entrada y también cuide tu salida. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos. Y que la manifestación de su paz more en tu hogar todos los días de tu vida. Levanta tus manos y dale gloria a Él. Cuando levantamos las manos es señal de rendición hacia Él. Es con tus fuerzas, amado Dios, y no con las nuestras. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Clamamos por tu ayuda, por tu misericordia, por tu compasión. Ayúdanos, Señor, a no ser los mismos, Señor. Que la manifestación del sacerdocio en esta iglesia, amado Dios, venga de una manera sobrenatural, amado Dios. Ya anticipadamente te damos la gloria, la honra y la alabanza, y te damos las gracias. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Los bendiga, iglesia preciosa de Dios, que el Señor los guarde. Y recuerden que allá afuera hay un montón de hombres que no saben ser papás. Seamos luz para que aquellos que vean esa luz se puedan sentir motivados a acercarse a ella. Dios los bendiga. Feliz Día de los Padres.